En el presente video estaremos estudiando el tema acerca de si Jehová Dios creó un Dios, el cual es la persona de Jesús. Para nuestro estudio estaremos presentando las versiones de la traducción del Nuevo Mundo y la versión Reina Valera del 60. Iniciamos con la versión Reina Valera del 60. Así dice la palabra de Dios. La traducción del Nuevo Mundo dice así: al comparar las anteriores versiones del mismo pasaje, vemos que en la traducción del Nuevo Mundo, la palabra otras ha sido agregada 4 veces en el texto bíblico. Hemos preguntado a diferentes testigos de Jehová y ninguno nos ha dado una respuesta clara del por qué esta adición. Sin embargo, el fondo lo podemos comprender. Los testigos de Jehová afirman que Jehová Dios creó un Dios que se encarnó en una persona a la que se llamó Jesús. Pero esto, como veremos, está en contra de la naturaleza de quienes ellos llaman Jehová Dios. Primero, en este versículo de Colosenses, los testigos de Jehová interpretan la palabra primogénito como primer creado, debido a que esto es consistente con su idea teológica de que Jehová Dios creó un Dios, el cual se encarnó en la persona de Jesús, convirtiéndose así en el primer creado. Pero por la misma Biblia y en el contexto general de los Evangelios, sabemos que Dios se encarnó en la persona de Jesús, no que haya creado un Dios. Esta es la razón por la cual la Biblia declara que la palabra, o sea Dios mismo, se hizo carne. Si Dios hubiera creado un Dios, simplemente estaría negando su misma naturaleza, y no sería lógico con su palabra. ¿Para qué entonces creer en un Dios que se contradice? Dice la Biblia en Isaías 43:10: Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. La misma palabra en Isaías 44:6 dice: Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Por lo tanto, y regresando al punto que nos interesa, Dios no pudo haber creado un Dios, el cual se encarnó posteriormente en la persona de Jesús. Pero esto no ha detenido a la organización La Atalaya de clamar que Él, Dios encarnado, es creado, como si hubiera o existiera más de un Dios. ¿Cuál es entonces la palabra griega para primogénito? De acuerdo a los comentarios y diferentes Biblias que presenta la versión electrónica eSword, esto es lo que tenemos de la palabra griega primogénito, que se usa no solo en estos versículos, sino en muchos otros de la Biblia. El original es prototokos, primogénito, por lo general como sustantivo, literal o figurativamente, primogénito. De esta palabra prototokos tenemos protos, el primero, en tiempo, lugar, orden o importancia. También significa noble, primero, primeramente, principal, influyente, mejor. Y finalmente de esta palabra prototokos tenemos titko,
el cual se usa como alternado en ciertos tiempos. Puede significar producir, como de semilla, como una madre, una planta, la tierra, etc. Literal o figurativamente, alumbramiento, dar a luz, nacer. Segundo, si utilizamos de forma correcta el uso bíblico de la palabra primogénito, notaremos que es muy interesante, pero en el contexto de la Biblia. Recordemos que si una organización particular, cualquiera que sea, tiene un único propósito de desacreditar al Señor como Dios encarnado y considerar que Jehová Dios ha creado un Dios, obviamente que siempre encontraremos la excusa. Primogénito entonces se usa en los siguientes contextos. 1. El primer hijo nacido de una familia. Mateo 1:25. Pero no la conoció, a María, hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Lucas 2:7. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó a un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Jesús, Dios encarnado, tenía que nacer en una familia judía y por razones lógicas tenía que ser el primogénito, ya que sería el primer hijo de María Virgen. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Si usted es un hombre casado y tiene hijos, esto significa que su primer hijo o hija es su primogénito o primogénita. Lo mismo tenía que ser con Jesús. Esta palabra primogénito también se utiliza en orden o importancia. Romanos 8:29 dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Cristo es entonces primero en orden, es también primero en importancia. Nosotros venimos después. Soy hermano de Cristo porque he sido confirmado en Él por Dios, sellado y obtenido las arras del Espíritu en mi corazón. Obviamente, si no tienes todo lo anterior, simplemente no puedes considerar a Cristo como el primogénito de toda creación. Continuando con Colosenses, el capítulo 1, versículo 18 dice: y Él, Cristo, es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Como vemos, en preeminencia, Cristo sigue siendo el primogénito. En su cuerpo, que es su iglesia, sigue resaltando su primogenitura. Porque, ¿quién podría ser la cabeza de la iglesia? Solo Cristo. Nosotros simplemente somos miembros de su cuerpo, y Él es el primogénito en eminencia. Con relación a la segunda parte del versículo, Cristo fue el primero en resucitar, por lo tanto, continúa siendo el primogénito. Tiene la preeminencia en todas las cosas. Recordemos que Lázaro y todos aquellos que resucitaron volvieron a morir. Cristo fue el único hasta ahora que resucitó para no morir más. Así seremos sus hermanos. Resucitaremos para nunca más morir. Apocalipsis 1:5 dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Esta palabra también se usa en la preeminencia en adoración. Hebreos 1:6 dice: y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Es interesante notar en este versículo que cuando Dios el Padre introduce a su Hijo en el mundo, en el griego esta palabra se refiere a tierra, al mundo que habitamos.
Por lo tanto, y aunque la persona de Cristo nació después de Adán, Él tenía que ser el primogénito en la nueva creación. Adán había fracasado en el huerto. Dios debía redimir su creación, y en quien descansó esa redención de la nueva creación tenía que ser en la persona de Jesús, humano como nosotros, pero con la imagen del Dios mismo. Notemos algo interesante ahora. Dios también presenta a David como primogénito, y esta palabra del hebreo es la misma que se usa en griego para referirse a Jesús. El Salmo 89, versículos 20 y 27 dicen: Hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Pregunto, ¿significa esto que David es un Dios creado? Por favor, claro que no. David era el menor entre sus hermanos, pero Dios lo colocó como primogénito. Por lo tanto, primogénito es simplemente un título de eminencia. Nosotros los santos de Dios también somos considerados por Jehová Dios como primogénitos. Dice Hebreos 12:23. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. ¿Será entonces que nosotros somos unos dioses creados? No, Dios no se puede contradecir a sí mismo. Y para terminar con estos versículos, leemos lo que dice Zacarías 12:10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Al Cristo, al unigénito, primogénito, es a quien mirarán los de la casa de David y los moradores de Jerusalén, en este caso, solo los judíos, y llorarán y se afligirán. Conclusión. Dios no creó a un Dios, el cual se encarnó en la persona de Jesús. Si existiera un Dios diferente al único, entonces Dios mismo negaría su naturaleza. 2. Primogénito no significa que Dios creó un Dios al que se le llamó Jesús y que fue el primer creado. Primogénito se usa como el primero en la familia, el primero entre muchos hermanos, el primero en resucitar, el primero para ser adorado, en el caso de Jesús. 3. Primogénito es también un título de eminencia. Así como David fue llamado primogénito, nosotros también somos llamados sus primogénitos. Pero esto, repito, no significa que somos unos dioses. Por lo tanto, primogénito no requiere un significado como primer creado, así como los testigos de Jehová afirman que significa en Colosenses. Jesús es Dios en carne, no es un Dios que se encarnó. Es el primer hijo nacido de la Virgen María. Además, Él es preeminente en todas las cosas. Finalmente, aquellos que piensan que existe un Dios diferente al único Dios, deberán considerar la verdad bíblica cuando examinan pasajes como los de Colosenses 1, del 15 al 17. Busquen la verdad por ustedes mismos y no permitan que otros les enseñen. Primera de Juan 2:27 nos enseña que pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y finalmente, Primera de Pedro 4:11 dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios.
Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén.